Santa Fe Capital, República Argentina. Estación.ar, emisora online. Hola, ¿cómo andamos? Buenas noches a todos los que están del otro lado compartiendo conmigo un capítulo más de Pelirroja y Justiciera. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por estar del otro lado, gracias por no dejarme y sobre todo porque lo más valioso que tenemos, como siempre les digo que es el tiempo. Nunca dejen de regalarle tiempo a las personas que aman y que lo necesitan también, porque 5 minutos de una charla a alguien le puede salvar la vida. Así que yo les agradezco que otra vez estemos juntos compartiendo esta noche. Y vamos a recordarles, así me mandan mensajes para que yo pueda ayudarlos, para que pueda modificar aquello que sería bueno que modifique, o me puedan contar los temas que les interesan, cómo quieren que los desarrolle, porque yo también lo tomo de forma positiva. Tenemos 1136364522, 1136364522 es el número para que ustedes puedan comunicarse conmigo y para poder conversar de todos los temas. Quisiera que me cuenten qué repercusiones ha tenido en su vida esto que hemos visto en estos capítulos. ¿Qué pasa con el tema de salud mental? Algo les hace ruido acá y acá. Empezaron a ver distintas a las personas, empezaron a mirar diferente cuando caminan por la calle y entran a comprar pan y ven quizás la cara de quien les vende, o ven a un vecino, a un compañero del colegio, a un compañero de trabajo. Entonces empezaron a ver eso, vieron algo distinto, empezaron a modificar esta manera de contactar, se detuvieron un ratito en escuchar, porque recuerden, y este programa tiene un pilar fundamental, que es la defensa de la vida, siempre, siempre, desde la concepción misma, siempre la vida, y también la defensa de las personas, de la vulneración de los derechos de todas las personas, porque el derecho está para la protección de todas las personas, más allá del sexo, del género, de la orientación sexual, para proteger a todos. Dicho esto, quisiera saber qué les pasó también con el tema de la compensación económica. Seguramente se habrán reunido quizás con amigas y habrán hablado, amigas que ya se separaron, que se divorciaron o que terminaron una relación, que estaban en unión convivencial y tienen una serie de dudas y aparte tienen una confusión, porque muchas veces, y siempre voy a decirles, como muchos amigos me dicen, ya te sale la maestra ciruela, tenemos que estudiar siempre. Cuando nos recibimos de lo que fuese, no significa que los libros se cierran, al contrario, se tienen que abrir muchísimo más de lo que lo hacíamos en la facultad, porque en el caso del derecho, el derecho está en permanente cambio, el derecho está permanentemente mirando. Recuerden que no es que está primero el derecho. Primero están las personas, primero está lo que pasa a mi alrededor, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi sociedad, y el derecho está para regular eso. Así que me encantaría que me compartan, porque este programa
vuelvo a decirlo, está para ayudar. Yo lo que quiero es ayudar y poder llegar a todos aquellos que quizás tienen miedo o no pueden llegarse hasta un estudio jurídico de cualquier profesional del derecho o quizás a un profesional de la salud mental. Recordemos que siempre tenemos que tener la humildad, todos, en este caso los abogados, de poder decir y consultar a quienes han estudiado las cuestiones específicas de la materia. Así que mi objetivo es poder llegar a todos y por eso también les digo, cuéntenme qué pasó con esto, qué pasó con el tema del bullying. Recuerden que no es la cantidad de tiempo que yo estoy, sino la calidad del tiempo. Una charla con un hijo es un salvavidas muchas veces. Una charla con un hijo es la mejor forma de decirles te amo. Dedicar el tiempo, conversar, porque la pantalla no los va a educar. La tablet, la netbook, la notebook, el celu, no los va a educar. No les va a decir lo que está bien y lo que está mal. No les va a inculcar valores. Así que para esto es. Antes de empezar con este tema, que estaba anunciado para hoy y que he tenido muchísimas consultas en mis redes, que de paso las recordamos, en Instagram, Valle con B corta, Basail Busquiazo, Valle, Basail Busquiazo, Basail y Busquiazo, ambas con B larga y con minúscula, para consultarme. Y volvemos a decir el número de WhatsApp para que puedan mandar mensajitos, 1136364522, 1136364522. Violencia vicaria. Ese es el tema de hoy, violencia vicaria. Pero antes de entrar, quiero celebrar algo que ha ocurrido el jueves pasado en la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que es la adhesión a la ley de oncopediatría. Ustedes saben, y si no les cuento, que en el año 2022, más precisamente el 30 de junio, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 27.674, 27.674, que regula la creación de un registro oncopediátrico, es decir, donde van a inscribirse todos los niños, niñas y adolescentes que están atravesando una patología oncológica y las obligaciones que asume el Estado. Y Santa Fe, y lo celebro y celebro a los legisladores, se ha adherido a esta ley que es importante acompañar y que el Estado está obligado también a acompañar y a cuidar a todas las personas y en este caso particular a los niños con cáncer. Así que lo quería decir y lo quería celebrar. Vamos a entrar un poquito en el tema. No sé si han escuchado de violencia vicaria. De violencia no dudo, porque hace mucho, la violencia existió desde siempre. La violencia existió desde siempre. Y antes de especificarles, quería contarles que no es lo mismo hablar de violencia que hablar de agresividad y agresión. Cuando vos hablás o cuando vos escuchás hablar de agresividad, es esa aptitud que tenemos los seres vivos para reaccionar como defensa ante un estímulo negativo. Esa es la agresividad. Y la agresión es esa respuesta puesta en acto. Vamos al ejemplo. Si viene una persona, pasa por esa puerta con una cuchilla y me quiere apuñalar, lógicamente voy a arrojarle el celular, el micrófono o lo que sea que yo tenga para defenderme por una cuestión de supervivencia. Eso se llama agresión y está bien porque se trata de preservarme, porque todos los seres vivos tenemos... ¿Escucharon hablar de esto del instinto de supervivencia? Bueno, cuando vos hablas de la agresividad es esa capacidad de reaccionar. ¿Qué diferencia enorme que hay con la violencia? Porque cuando vos hablas de violencia, ¿saben cuál es la gran
gran determinante, que en la violencia tenés la intención de dañar al otro. Vos deseás, vos querés, vos tenés la intención de dañarlo, físicamente, emocionalmente, económicamente, sexualmente. La violencia es la intención, es toda acción, toda conducta, activa o pasiva, que despliega un ser humano contra el otro con la intención de procurarle un daño. Cuando hay violencia no hay, fue sin querer, se me escapó, no. En la violencia está la intención, no hay accidentalidad. En la violencia hay intención. Se cayó por la escalera, pero yo no quise empujarla. Yo no quise golpearla. Yo no quise doblarle los dedos. Yo no quise bloquearle la cuenta. La violencia es la intención de hacer daño para que se someta el otro a la voluntad. Conceptos de violencia miles. El Consejo de Europa, hablando de lo que es la violencia en la familia, el Consejo de Europa en 1985, el 4 de marzo, brinda un concepto sobre lo que es la violencia en la familia y está empapado de lo que les dije. Es toda conducta que despliega un miembro de la familia con respecto al otro y que pone en riesgo la vida o la integridad física o psíquica de manera intencional. Tenemos conceptos, pero métanse en internet, van a ver miles. Autoría: Graciela Medina, Rosalía Bickel, Aida Kemelmacher de Calucci, el doctor Daniel Hugo D'Antonio, que es un especialista, gran especialista nuestro, argentino, internacional en niños. Tenemos el doctor Jorge Aspiri. Después tenemos muchísimos juristas, muchísimos que conceptualizan. Pero a mí lo que me importa no es enloquecerlos con definiciones, pero sí quiero que el programa de hoy termine con ustedes teniendo en claro que cuando hablamos de violencia hablamos de la intención de dañar al otro. De la intención de dañar al otro. ¿Y por qué lo querría dañar? ¿Por qué tendría el deseo y la intención de dañarlo? Para que se someta a mi voluntad. Y recordemos algo muy importante y que yo lo tengo siempre ahí, y es que cuando todo es violencia, nada es violencia. Pareciera que vivimos en una época, no solamente en nuestro amado país, sino en el mundo, donde todo es violencia. Incluso tengo colegas que me han dicho que han ido a organismos públicos de acá, de la ciudad. Es más, en un caso puntual, una de las empleadas le dijo: la forma en la que me mirás es violencia. Paremos un poco. Cuando todo es violencia, nada es violencia. Y con ese criterio es que se han perpetrado y cometido grandes abusos que le han abierto las puertas a las falsas denuncias, han generado impedimentos de contacto, han generado exclusiones, han generado quiebres, roturas y hasta pérdidas de la vida por suicidio en muchísimas familias. Por eso es tan importante tener en claro, primero, qué es la violencia. Sabelo. Vamos a hablar, si Dios quiere, todo el tiempo que dure este espacio, que espero que sea mucho. Siempre vamos a ver puntualmente cada violencia. Pero ahora, antes de pasar a otra cuestión, sabe que cuando hablas de violencia, hablas de lo que sea que vos hagas, activa o pasivamente, y que tengas el deseo o la intención de producirle un daño al otro. Eso es violencia. Y que, sobre todo también, la violencia no es únicamente a las mujeres. Todos podemos ser víctimas, todos. Recuerden, volvamos a la realidad, no solamente las mujeres. Yo, mujer, orgullosa mujer, que admira y ama al varón, lo digo,
No solo las mujeres somos víctimas, todos podemos ser víctimas y todos podemos ser victimarios. Y eso es algo que quiero que sepas. Ahora en un ratito te voy a dar una serie de cuestiones más. Y acá volvimos con todo. Yo no quiero que hablar de violencia a ustedes les genere... En realidad, quiero que tengan todas las emociones a flor de piel. A lo que voy es, no tengo la intención de ni de atemorizarlos, ni de generarles angustia. Pero si esta pelirroja, de alguna manera, con la voz y con los conocimientos, puede hacer que lo que tengas acá guardado y que te duele, salga y que puedas hablar, entonces yo soy una agradecida de la vida. 1136364522, 1136364522. Espero tu mensaje. No seas tímida, no seas tímido. Mándenme, pregúntenme que yo al aire se los contesto. Silvi, querida, rubia preciosa, te mando un beso gigante, que sé que me estás escuchando. También a mis niños, a Fausto y a Lázaro. Vieron que hay tanto por decir que creo que va a llevar bastantes programas. Y no me voy a cansar jamás en la vida de hablar de violencia. Porque, ¿saben una cosa? Todos, yo también, hemos sido víctimas de violencia. No solamente física, psicológica. Ustedes saben que hay una ley que es del año 2009, que es la 26485, que es la ley llamada de violencia de género. Yo antes de seguir les quiero aclarar algo. Porque si no, no le estoy haciendo honor a lo que pienso y a la ciencia médica. Aclaremos que el sexo es biológico. El sexo es biológico, cromosómico, genético. Está desde el momento mismo de la existencia, de la concepción. Y el género es cultural. Como decía Lamas en el año 86, es una construcción, pero el sexo es biológico. Yo cuando hablo de violencia, no me gusta hablar de violencia de género, porque si hablamos de violencia de género, bueno, en el caso del varón está el género masculino. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, tenemos que hablar de género masculino, femenino, transgénero, si se quiere, pero a mí no me gusta encasillar como compartimentos estancos. Cuando hablamos de violencia, recuerden, la violencia puede ser respecto de todos, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, persona mayor, adulto mayor, niño, persona con discapacidad, todos los seres humanos. Absolutamente todos, más allá del sexo, más allá de la identidad, más allá de todo, todos podemos ser víctimas y todos podemos ser victimarios. Y eso es lo que a mí me interesa que sepan. Por eso yo cuando hablo de violencia hacia la mujer, hacia el niño, hacia las personas mayores. No comulgo, no coincido con esto de violencia de género como sinónimo exclusivo de violencia hacia la mujer, porque yo, como profesional, tengo muchísimos clientes varones que han sido y son víctimas de violencia también. Y esa es arena de otro costal, que también me voy a ocupar de hablar de qué pasa con esos papás que durante años son privados de ver a sus hijos o los pueden ver con las condiciones que las madres les imponen, como si fuesen dueñas genéticas de ellos. Y les cuento que las personas somos
dignas y libres desde el momento en que comienza nuestra existencia. La vida existe desde el primer momento. Defendamos la vida y esta abogada, mujer de fe y mujer de derecho lo va a hacer siempre. Así que bueno, esta ley que les mencionaba, 26.485, hagan la tarea, busquen, les habla de distintos tipos y distintas modalidades. Tipos de violencia, clases, especies: la física, la emocional o psicológica, la sexual, la económica y la mediática. Y después tenés las modalidades. ¿Saben que aquí, cuando vos escuchás las modalidades, es el ámbito donde se puede perpetrar esa violencia? Puede ser la violencia familiar, como decía un reconocido abogado y psicólogo, el doctor Osvaldo Ortenberg. Vieron que hay una utopía. A ver, gente, vamos a decir la verdad. Yo cuando me peleo con un novio, ustedes, con mi marido, con mis hijos, no voy a ir por la calle gritando. Generalmente las explosiones donde la tenemos en casa, cuando cerramos la puerta, ¿no es cierto, Marcelito? ¿Vos qué decís? Es así, nos enojamos. Y entonces él decía, qué error concebir que en la familia todo se permite y todo se perdona y todo se acepta. Lo del perdón, sí, porque el perdón realmente te hace bien a vos, pero la familia está formada por seres humanos que compartimos la sangre, compartimos la genética o no, porque con mi marido somos familia, ¿no es cierto? O con mi conviviente también, hay distintos conceptos de familia, pero en la familia se dan esas explosiones de rabia, de ira. Entonces, por eso hablamos de la modalidad violencia familiar. La violencia laboral, acá te quiero ver, querido, la violencia laboral, la violencia en el trabajo. No, si ustedes me dejan hablar, yo creo que Marcelito tendría que estar 57 horas acá prendido a las consolas, haciendo que todo esté perfecto, porque no pararía. La violencia laboral es otra de las modalidades y tiene que ver con esto. Tiene que ver con conductas que se dan, que se perpetúan y se perpetran en el trabajo. Y en el trabajo generalmente no vas a ver la trompada, el empujón, aunque dentro de poco, en cualquier momento, en cualquier oficina pública. En el trabajo ves lo que se conoce como moving. Vieron que ustedes están acostumbrados a hablar del grooming, del bullying. También nos vamos a ocupar. Paciencia, que hay para todos. ¿Saben lo que es el moving? Es la violencia psicológica en el trabajo. Es el psicoterror laboral. Es la violencia laboral. Y he tenido muchas consultas y tengo muchas clientas que han sido y siguen siendo víctimas. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchísima cantidad de esas clientas están siendo víctimas de violencia laboral en las escuelas, en los establecimientos educativos. Sí, aunque les parezca increíble, es así. Cuando hablamos, repito, de violencia, hablamos de intención de hacer daño. No se me escapó por accidente, no, es la intención. Y ahora estamos viendo las modalidades, es decir, los ámbitos donde esa violencia se puede perpetrar: la familia, el trabajo. Saben que hubo un psicólogo y psiquiatra alemán llamado Hans Leimann, que escribió una obra exquisita realmente que se llama La persecución en el trabajo, que después María Cristina Giuntoli, una jurista nuestra, a través de la editorial Astrea, lo reescribió. Y él decía que saben que el trabajo es el último campo de batalla donde podés matar a alguien y no ir preso. Donde podés matar a... ¿Pero por qué lo decía? Escúchenme bien, porque no es así, no es para que mañana vayan, cuando tomen el mate, el café, le vuelen la... No. Porque cuando hablamos de moving, de violencia psicológica, de violencia emocional, hablamos de el no hablarle al compañero, el darle tareas para las cuales está sobrecalificado, el ponerle apodos, el denigrarlo, el dejarlo en un espacio
que ediliciamente no se acorde, el exigirle más que a otros, el burlarse. Y eso ha llevado a tener tasas altísimas de suicidio. Eso ha llevado a depresión. Eso lleva a ataques de pánico. Eso lleva a infartos masivos de miocardio. Eso lleva a muchísimas patologías. Por esto que decía que es el último campo de batalla donde uno puede matar a alguien, porque si a una persona la sometés durante años a esto del estrés, de la descalificación, de la violencia emocional, comienza la persona a deteriorar su sistema inmunológico, comienzan los problemas de presión. Hay 4 veces más intentos de suicidio en cuestiones o por cuestiones de violencia laboral que en otras violencias. Otro de los ámbitos en los cuales se puede dar, y les recuerdo algo que es importante, que nuestra queridísima provincia tiene una ley de violencia laboral, la 14371, que es una ley que se sancionó el 28 de noviembre del 2024, excelente ley. Hay una ley, podés reclamar, podés ir a denunciar al que te está ejerciendo violencia laboral. Lo podés hacer. ¿A dónde? Vaya a la Defensoría del Pueblo o a lo que es el Ministerio de Trabajo. No, me voy a ocupar también de eso. Otro ámbito de la violencia es la violencia institucional, cuando vas a una oficina pública, a un banco, y te tratan no de la mejor manera. ¿Te tengo que explicar más de lo que se trata esto? La violencia obstétrica. La violencia obstétrica. Cada mujer decide si quiere ser mamá, cómo serlo, el espacio para tener niños y la cantidad. Ya vamos a seguir y ya me meto con toda con la violencia vicaria, desplazada o por sustitución. Quédate, no me dejes sola. Pelirroja y Justiciera sigue. Y acá volvimos. Ay, estoy tan No me va a alcanzar, Marcelito, hacelo más largo este programa. Te lo pido, agreguemos 1 hora más, a ver qué dice el público. A pedido del público, 1136364522, 1136364522. Es el número para poder mandarme mensajes y para poder decirme de qué querés que yo hable, en qué querés que me quede un poquito más o puntualice. Siguiendo con esto de las modalidades de violencia, dijimos, en la familia se da, en el trabajo se va, en las instituciones, la violencia obstétrica. Tenemos una ley de parto humanizado, también, la 25929, ley de parto humanizado, que es del año 2004. Tenemos también lo que es la violencia mediática. La violencia mediática. Y eso son un poco las especies y las modalidades en las cuales se puede desarrollar. Especies y modalidades: física, psíquica, económica, sexual, simbólica, y en todos los lugares. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia vicaria? Hay una profesional de la salud mental, la doctora Sonia Vaccaro, que tiene 40 años dedicado a esto, y es una de las violencias más desconocidas y sin embargo es la más cruel. La más cruel, reitero, es una de las especies de violencia más cruel y menos conocida. ¿Por qué violencia vicaria o desplazada o por sustitución? Vicaria tiene un origen etimológico, tiene, como todas las palabras, tiene una génesis, viene de algún lado.
y viene del latín, que significa el lugar de una persona de poder. Se utiliza mucho en la Iglesia católica, en lo que es lo eclesiástico, el vicario. De hecho, el Papa se dice es el vicario de Cristo en la tierra. Estamos hablando de una especie de violencia donde el deseo de hacer daño, la intención está dirigida a la mamá o al papá, porque yo no me voy a circunscribir con que solamente es respecto a la mamá, también al hombre. El deseo de hacer daño es a la mamá de mis hijos, al papá de mis hijos, pero la forma de hacer daño es atacando lo que más quiere, lo que más precia. Por eso se llama violencia vicaria, violencia por sustitución o violencia desplazada, porque yo busco hacerte daño a vos, a mi ex, pero dañando nuestros hijos, dañando a nuestros hijos. En España, en Barcelona, se dio recientemente el caso de un niño de 2 años que fue brutalmente asesinado por su padre en un hotel e incluso quiso deslindarse del cuerpito de su propio hijo, quitándole a la mamá hasta el derecho que ninguna mamá debería tener o debería poder exigir tener, que es el de darle cristiana sepultura. En Uruguay, hace unos meses, un papá, Morcillo de apellido, fue a buscar a sus niños, a 2, un niño y una niña, aceleró y al auto lo hundió en el río, muriendo en el acto los 3. Violencia vicaria, desplazada o por sustitución. La intención de dañar es a vos, a mi ex esposa, a mi ex esposo. Y lo hago, y ¿saben por qué? Hay toda una cuestión histórica también. Lo que es el cuento de Nerea y Jasón. Nerea y Jasón estaban juntos, casados. Ella tiene hijos, absolutamente enamorada. Toma conocimiento que él estaba con otra persona, de hecho la deja por ella y mata a sus propios hijos. Del síndrome de Nerea y de Jasón. Violencia vicaria o por sustitución. Cuando por dañarte a vos mato lo que más amás. Y no solamente se llega a lo último, no solamente la violencia vicaria tiene que ver con lo peor de lo peor o llegar a privar de la vida a esos niños, sino también que la violencia vicaria se da cuando vos le destruís la cabecita, cuando vos estás constantemente haciendo cosas y diciendo cosas para defenestrar a ese papá o a esa mamá. Y eso le va a dar la mano a el síndrome de alienación parental, SAP o Past Parental Alienation Syndrome en inglés, que tiene que ver con todo. Fíjense, síndrome es un conjunto de síntomas físicos y psíquicos que se da en una persona. De alienación, aturdimiento, cuando estás alienado o alienada estás como aturdido. Parental, porque aturden los padres. Tu madre no sirve para nada, tu madre es esto, tu madre es lo otro, tu padre no te ama, tu padre te dejó por la otra, tu padre quiere más a los hijos de la novia que a vos. Chaca, 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 chaca. No está el síndrome de alienación parental entre las enfermedades mentales descritas en el DSM-4. No está. Pero ¿saben qué? Esta humilde abogada que desde los 23 años dedicó su vida al derecho de familia y niños,
cada día que pasa estoy más convencida que tendría que estar incorporado en ese vademecum, si se quiere, porque las consecuencias de la palabra y del nivel de hostigamiento de muchas mamás y muchos papás a sus hijos para ponerlos en contra del otro, hace que esos niños cuando lleguen a la adultez estén totalmente, voy a utilizar una palabra que no es muy científica del derecho, quemados. Es tanto lo que le hablaron de mamá y de papá mal, es tanto lo que pasaron su niñez y su adolescencia escuchando lo malo que era papá, lo mala que era mamá, que llegan a una adultez enfermo. ¿Por qué? ¿Te acordás lo que yo dije el primer programa? Niños sanos, adultos sanos. Niños sanos, adultos sanos. Y hay algo que también les conté el primer programa, que cuando me van a ver, sobre todo muchas mujeres, y me dicen, doctora, aplástelo como una cucaracha, sáquele lo último que tenga. Quiero destruirlo. Entonces yo, por mi manera de ser, que estoy segura que mi bravura no va por el lado de hacer eso, no sería yo, sino por el lado de pelear con los libros, como el Quijote de la Mancha. Yo peleo con la ley. Esas son mis armas. Ni el insulto, ni la humillación, y me encantaría que todos fuesen así también. ¿Sabes qué pasa? Que si vos querés hacer eso, le vas a destruir la cabeza a tus hijos. Y te explico por qué. Porque el derecho a familia está atravesado por las emociones. Y porque cuando vos te separás de tu pareja, te separas de tu pareja, no de tus hijos. El divorcio es de la otra, del otro, no de los hijos. Entonces, cuando vos empezás esto de llenarles la cabeza, como habitualmente se dice, el síndrome de alienación parental, que puede terminar en una violencia vicaria, en un yo te hago mal. ¿Y sabes cómo te voy a hacer mal? Llenándole la cabeza a tu hija en contra tuyo. Porque la violencia vicaria por sustitución o desplazada, recuerdo, la víctima es directa, no es esa mamá o ese papá. Las víctimas directas van a ser los hijos, que van a ver destruida su salud física o psíquica, y cuando no su vida. Pero en realidad está dirigida hacia esa mamá o ese papá que es una ex. El Observatorio de Feminicidios de nuestro país ha, bajo la luz de la Asociación Civil El Encuentro, les cuento que la Asociación Civil El Encuentro promovió en el año 2016 la famosa Ley Brisa. ¿Se acuerdan de Brisa Rodríguez? Brisa era la hija de Dayana Barrionuevo e Iván Rodríguez, y en el año 2015, en diciembre, Iván Rodríguez denuncia su desaparición ante la policía, y en enero del año, eso fue en diciembre del 2014, en 2015, en enero, el 10 de enero, la encuentran en el arroyo Las Petonas, adentro de una bolsa de consorcio a Dayana, dejando sin mamá a Brisa y a sus hermanitos gemelos. Su tía comienza una encrucijada porque no los podía mantener. Y así nace, a partir de esta Asociación Civil El Encuentro, el 20 de octubre del 2016, un proyecto de ley que se convirtió en una ley que estoy segura que no sabes que existe, que es la Ley 27452. Repito, 27452, Ley Brisa, repara lo irreparable. ¿Sabe lo que dice esa ley? Cortito te lo digo, establece el derecho a cobrar el equivalente a una jubilación nacional a todos los hijos víctimas de violencia, menores de 21 años y con discapacidad más. Quédate conmigo, no me dejes, que ahora viene lo mejor.
acá volvimos otra vez y como digo, nos va a quedar cortito este programa, pero vamos a seguir hablando del tema porque realmente me están preguntando mucho. Justo recién en el corte le estaba diciendo a Marcelito una noticia de un bebé de menos de un año que hoy en circunstancias que se está averiguando cae accidentalmente en un balde en Alto Verde y está internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, así que de verdad le pido a Dios que para él la debilidad son los niños, que lo ayude. Así que bueno, siguiendo con este tema y los casos, hay cientos de miles de casos. La Asociación Civil El Encuentro hizo una estadística y entre el año 2012 y 2022, a lo largo de 10 años, hubo más de 120, repito, entre el 2012 y 2022, en 10 años hubo más de 120 infanticidios en nuestro país. 120. Cuando hablamos de infantes, les aclaro que el infante es toda persona menor de un año. El infanticidio es la muerte de una persona menor de un año, de un infante, de manera intencional. Uno de los casos más recordados, tristemente recordados, es el de Romina Anaí Tejerina. ¿Se acuerdan? En el año 2004, 2001, después fue procesada. En el año 2002 ella tiene un bebé consecuencia de un abuso y en el baño le asesta 22 puñaladas. El infanticidio estaba regulado, penalizado en la ley 24410, que en el año 1994 fue derogada. En mi humilde opinión, no debiera haberse derogado. Yo les tengo que decir la verdad, tengo un compromiso especial y una sensibilidad muy especial con el tema niños, por eso siempre pienso y soy muy cuidadosa porque a mí siempre me va a ganar el corazón antes que la razón. Y la máxima pena que la ley plasme es la que yo deseo que se aplique siempre, sin miramientos, en la muerte de un niño y también en el abuso. 120 muertes de niños como consecuencia de esta violencia vicaria desplazado por sustitución entre el 2012 y el 2022. Mayormente ejecutada por varones, por los padres, a través del uso de armas de fuego, golpes o elementos cortopunzantes. Por hacerte daño a vos, daño lo que más amás. La frase que sale en muchos, te voy a dar donde más te duele. Y no hay vuelta atrás. ¿Saben? Vamos a seguir con este tema. ¿Qué te parece, Marce? Seguimos. Me acuerdo de un caso a mí me marcó y me cuesta muchísimo hablar. El caso Lucio. El caso Lucio Dupuy. ¿Se acuerdan? De ese angelito. De 5 años. El 26 de noviembre del año 2021, Lucio Dupuy muere como consecuencia de los golpes constantes, perpetuados y sostenidos en el tiempo por parte de su progenitora, Abigail Páez, y la pareja de ella, Magdalena Espósito Valenti. Mejor dicho, madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez. Lucio había sido víctima desde el nacimiento mismo de los malos tratos por parte de su mamá, Espósito Valenti, y de la pareja de ella, constantemente. De hecho, tenía moretones en distintos estadios de evolución. Cuando nos forman a los abogados que hacemos o nos dedicamos a maltrato infantil, nos enseñan que, ¿vieron los moretones que cambian de color? Bueno,
los moretones en distintos estadios de evolución. Y hay zonas donde no se hace un moretón a un niño porque se cayó de la bici. Se los digo yo que estoy cortada y cosida porque era muy tranquilita de chiquitita. Los codos, las rodillas, sino que los golpes en pecho, en lo que es el tórax, en la espalda, también denota malos tratos. Lucio muere. Y el papá de Lucio y el abuelo de Lucio habían caminado y peleado por ese niño, y una jueza, por esto que siempre decimos y que gracias a Dios está de a poco extirpándose, porque realmente creo que es el peor de los males de esta sociedad, la ideología de género. Una jueza, quizás por el miedo al escrache, al qué dirán, reiteró y se lo devolvió a Lucio, a esa mamá. Y Lucio se murió. Por eso a la hora de ser jueces, a la hora de tener un cargo donde vos tenés que decidir sobre la vida y la integridad de un niño, tenés que tener la seguridad, la convicción, la fuerza que la ley te da y el coraje para aplicarla. El coraje, tenés que tener la valentía para ser educada, para ser coherente, para tener un lugar de juez, de jueza o un lugar que tengas el poder de decidir sobre un niño, coraje, sin miedo al escrache, al que dirán, en protección de ese niño, de la vida de ese niño, de la integridad de ese niño. No importa lo que venga, se aguanta. Pero a Lucio se lo reintegraron y Lucio se murió. Lo mataron. Y no vuelve más. No vuelve más. Y así nace la ley Lucio, la 27709 del 13 de abril del 2023, que es una ley que establece la capacitación en cuestiones de maltrato infantil. Y ese es uno de los casos que yo estoy convencida que se trata de violencia vicaria. ¿Saben por qué? Porque ella lo odiaba al papá de Lucio por ser varón y la pareja también. Esto no lo digo yo, sino que está expresado por el papá de Lucio, por el abuelo de Lucio, está en el expediente, había sobradas pruebas de esto. Y cuando yo lo veo al abuelo, que tiene la voz de Lucio, a mí se me parte el corazón. Con los niños nunca, con los niños no, con los niños jamás. Luchemos, tenemos las leyes, tenemos la fuerza, somos muchísimas personas, abogados un montón, que vamos a dejar la vida si es necesario. Así que sí a la vida siempre, no al aborto nunca. Y yo los veo el jueves para seguir hablando de esto, de violencia vicaria, porque el primer paso es vencer el miedo. Con los niños, no. Gracias por estar conmigo, gracias por compartir ese espacio y gracias por su tiempo.